gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias en este día, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú eres bien fiel, Señor. Dice tu palabra, Señor, que no eres hombre para mentir, Señor. Y día con día vas cumpliendo, Señor, cada una de las promesas, Señor, que tú nos has mostrado, nos has hablado, Señor, a través de tus escrituras, Señor. Dice tu palabra, Señor, que a diario tú renuevas tu misericordia, Señor. Y hoy no ha sido la excepción, Señor. Hoy tenemos vida, tenemos salud, Señor. Y tenemos la oportunidad de venir a la casa tuya, Señor, para poder escuchar, Señor, un mensaje, Señor, que va a poder edificar, Señor, nuestras almas, Señor, nuestra familia, Señor, como lo has venido haciendo, Señor, a lo largo de este tiempo, Señor, que hemos tenido la oportunidad, Señor, de conocerte, Señor, y de venir a escuchar un mensaje, Señor. Que si bien no somos perfectos, Padre, pero día con día vamos aprendiendo, Señor, de lo que tú nos enseñas, Señor, y muchas veces de las consecuencias, Señor, de nuestros errores y nuestros pecados, Padre. Pero creo que hoy tenemos una nueva oportunidad para poder aprender, Señor. Solo te pedimos que tú pongas en nuestro corazón, Señor, esta palabra, Señor, como una semilla fértil, Señor, que dé su fruto, Señor, en su tiempo, Señor, y que dé su fruto al 100 por 1, Padre. Y que realmente podamos ser testimonios, Señor, tanto para nuestros familiares, Señor, nuestras esposas, nuestros hijos, Señor, como la gente, Señor, que nos está rodeando, Padre. Te bendecimos en esta mañana y bendecimos, Señor, la obra tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan. Era capítulo 10, si no me equivoco, en el versículo 10. ¿Estamos allá? Ok. Dice la escritura, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan y para que la tengan en abundancia. Miren, en el contexto de este versículo, vamos a encontrar que fue un texto o más bien una parábola que Jesucristo mismo estaba citando en su estadía y en su tiempo aquí en la tierra, ¿no? Antes de la crucifixión. Y es una de las enseñanzas que Dios nos ha traído para la vida de cada uno de nosotros, que ya tenemos el conocimiento de las escrituras, que hemos recibido la salvación, para poder eh, ser un ejemplo de cómo llevar nuestro cristianismo y cómo vivir una vida cristiana y cómo realmente ser de bendición hacia las demás personas, ¿no? Si nosotros comencemos leyendo desde el versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas, que Cristo mismo es las puertas de las ovejas. Dice, sigue continuando el texto. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Escucha, en el contexto de la Biblia y más en el ministerio de Jesucristo, tú siempre vas a encontrar que se autodenomina Jesucristo mismo como el pastor de las ovejas, ¿sí o no? Ya lo leyeron, ¿verdad? Por eso muchas veces nosotros dentro de la iglesia cristiana el pueblo de Dios nos denominamos de alguna forma como las ovejas de Jesucristo, siendo Él nuestro pastor. De hecho, hay un texto que dice que Él es el Señor de señores y que Él es el gran pastor. Porque de alguna manera, aunque Dios siempre ha usado a lo largo de la historia tanto hombres como mujeres para enseñar y para instruir, realmente nosotros sabemos que toda la enseñanza que estamos trayendo es a raíz de los textos bíblicos, tanto que se dieron a los profetas en el Antiguo Testamento, como lo que Jesucristo vino hablando desde el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros hablamos y predicamos, yo me acuerdo hace muchísimos años, una de las primeras veces cuando llegué a la iglesia,
y fue algo que sí me marcó en lo personal mi vida para decidir ser cristiano. Es que me acuerdo en esta ocasión que estaba compartiendo el pastor y el pastor dijo una palabra bien específica. Dijo, si lo que yo les voy a compartir no está aquí en la Biblia, tienen todo el derecho de ir e irse, porque tal vez es algo que yo estoy inventando, es un cuento. Y para cuentos y para chistes, en cualquier lado los vamos a conseguir, ¿sí o no? Pero si lo que yo estoy compartiendo está en la Biblia, y aunque te moleste, aunque no estés de acuerdo, pero sabes que está en la Biblia, entiende que no es una palabra de parte mía, sino es una parte de Dios para la vida de cada una de las personas. Yo personalmente, a lo largo de mi vida cristiana, que no son pocos, ya son casi 16 años, créeme que día con día he podido verificar la veracidad de lo que dicen las Escrituras. Porque muchos podrán decir, porque mismo yo lo he escuchado, ves que la Biblia también fue escrita por hombres. Y sí, sí es verdad, la Biblia también fue escrita por hombres, pero la Biblia específicamente dice que toda la Biblia de principio a fin fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, escogiendo a hombres y mujeres. Ahora, hace poco una persona le preguntó a mi esposa, le dice, oye, ¿cómo es que tu esposo hoy en día puede estar compartiendo, puede estar enseñando acerca de la Biblia? Y sinceramente yo no ando por la casa pregonando que soy un pastor, que enseño, que instruyo. Sinceramente no. Cuando tengo la oportunidad de compartir y dar un testimonio acerca de la vida y de lo que Dios ha hecho con mi vida, lo hago. Se lo he hecho con amigos, personas del trabajo, quien sea. Pero sinceramente yo no hago pregonando, soy el pastor fulano de tal, no. Pero esta señora, que es madre de un amigo de la infancia, no sé si está impactada o sorprendida por la vida que nosotros estamos llevando. Y no es una vida que, que yo pueda decir, ¿sabes qué? Cualquiera daría todo por tener mi vida que estoy llevando. Porque problemas los tengo. En mi propio matrimonio muchas veces tenemos dificultades con mis hijos, educarlos. Pero sin embargo creo que hay algo que los está motivando a hacer preguntas. Entonces esta señora específicamente va para que le haga su pedicure mi esposa y va muy constante. A veces ni siquiera llega el tiempo para que le haga su pedicure, pero va y le pregunta. Esa va para que se lo haga. Me dice muchas veces Carla, no sé por qué está viniendo la señora, si ni siquiera le falta su pedicure, pero en ese proceso, cuando ella le está haciendo, le empieza a preguntar ese tipo de preguntas que le diciendo, ¿cómo es que tu esposo hoy está enseñando? Porque de alguna manera ella me conocía desde el principio. De hecho, yo muchas veces les he compartido que cuando yo empecé a conocer a mi esposa, cuando éramos novios, y se empezaron a rumorar que nos íbamos a casar, las vecinas de por mi casa decían, oye, ¿cómo esta muchacha Carla, que su papá o sea, ha tomado toda su vida, su mamá se murió por consecuencias de eso, la mitad de su vida, va a querer casarse con este muchacho por mí, que soy un vago, porque en su momento no trabajé, que me andaba yo drogando, que ya iba viviendo? ¿Cómo esta muchacha se va a casar con este muchacho si es un vago? Sinceramente, yo siempre se lo he dicho, a mí me molestaba un montón que hablaran a mí de esa manera, pero cuando yo entraba, cuando Carla me lo contaba, porque ayer llegaban a sus oídos, yo le decía a Carla, ¿y esa mujer que se tiene que estar metiendo en mi vida? No está bien, y me molestaba un montón. Pero cuando yo llegaba a mi casa, me podía yo analizar lo que decían. Me molesta, sí me molesta, pero es verdad. Entonces, y siempre, y esa señora era una de ellas la que lo decía. Hoy por hoy, fíjese, una de las cosas que citan los textos bíblicos y lo que estamos leyendo, que el diablo viene a engañar, viene a matar y viene a destruir, ¿sí o no? Entonces, por lo general, muchas veces a nosotros lo que nos ha pegado es la ignorancia que tenemos acerca de las escrituras. Antes que fuéramos cristianos y que tuviéramos cierto conocimiento y tengamos revelación de parte de Dios, lo que nos afectaba a nosotros era la propia ignorancia. Muchas veces nosotros hemos dado ejemplo. Nosotros compramos un aparato televisivo y compramos un equipo para poner eléctrico. Todo equipo, ¿qué es lo que trae? Un manual, ¿sí? Una instrucción, ¿sí o no? Pero como buenos mexicanos que somos, y porque muchas veces no las creemos saber de todas, ¿qué hacemos?
Lo último que abrimos es el manual, ya seguimos el aparato, lo ponemos, lo encendemos, y si llegamos a tener un problema de funcionamiento es cuando vamos al manual. Entonces muchas veces nosotros en nuestra propia vida personal pasa lo mismo, porque nosotros nunca nos acercamos al manual que mismo Dios nos los ha dejado, no simplemente con las citas bíblicas y con lo que Dios le habló a los profetas, sino también con las propias experiencias de los grandes hombres y mujeres de Dios, tanto buenas o malas, que experimentaron los hombres y las mujeres que están en la Biblia. Entonces yo creo que ese es un problema que hasta el día de hoy, porque si nosotros hablamos de tiempos, la Biblia se divide en dos, en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tú vas a encontrar grandes profetas de Dios que le hablaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, se profetizaba acerca de Cristo. En el Nuevo Testamento se viene a cumplir todas esas profecías y todo lo que humanamente nosotros no podemos hacer para agradar a Dios, o lo que no pudieron hacer los del Antiguo Testamento para agradar a Dios, Cristo lo vino a cumplir en propia persona, en lo físico. Por eso dice que el único hombre que no tuvo pecado, ¿quién fue? Jesucristo. Él, aunque subió a la cruz del Calvario y de alguna forma cargó con todos los pecados de la humanidad, tanto los antes como los de ahora y los de porvenir, en eso se basa la fe. Él fue una persona sin pecado, él cumplió perfectamente las ordenanzas de Dios. Entonces, Jesucristo mismo, de hecho, muchas de las citas bíblicas que tú vas a encontrar, siempre nos ha exhortado a que nosotros seamos personas humildes, que podamos reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Entonces, cuando nosotros realmente somos ignorantes a lo que Dios quiere, lo que Dios ha querido, lo que Dios quiere para hoy y lo que va a querer para nuestro futuro, lógicamente que vamos a ir a caminar errantes, ¿sí o no? Vamos a creer que nuestro caminar va a ser a como nos parezca, a lo que estamos viendo con el vecino, a lo que estamos viendo con los de afuera. Entonces, muy en lo personal, yo me acuerdo que cuando estaba yo joven, mis mayores confidentes, ¿quiénes creen que eran? ¿Mi papá? ¿Mi mamá? ¿Mi hermana? ¿Mis tíos? No, sino mis propios amigos, que tampoco ellos tenían confidentes que por lo menos hayan tenido una experiencia de vida, sino que todos íbamos aprendiendo a como bien nos pareciera. Entonces, ¿cuántos errores cometimos? Muchísimos, muchísimos. De hecho, muchas veces hasta pudimos tener una religión, pero el tener una religión no quiere decir que nosotros podamos tener una estrecha intimidad o una relación personal con Cristo. Porque cuando tú tienes una relación personal con alguna persona, lógicamente te empiezas a conocer qué es lo que quiere, qué le gusta, qué demanda de ti y qué tú demandas de ellos, ¿sí o no? Cuando yo empecé a conocer a mi esposa Carla, no les voy a hacer como sea, no les voy a mentir. Ni crean que me gustó porque era una buena persona, no me gustó porque tenía buenos sentimientos, me gustó su físico. Y yo realmente fui por su físico y por su cuerpo. Más adelante y ya después empecé a conocer su personalidad y ya después nos decidimos casar, pero tampoco eso impidió que nuestro matrimonio en el primer año que nosotros nos casamos fuera de color de rosa, porque nosotros como novios tuvimos 7 años. Durante esos 7 años todo lo que tenía que pasar y nos llevábamos, bueno, más de mi parte, y realmente yo sí reconozco que en esa etapa de noviazgos fui una persona que le hice la vida imposible. Para mí, el que ella me quiera, yo siempre se los he dicho, era verla llorar. Si lloraba por mí, es porque ella me quería. Entonces muchas veces les digo, terminábamos, me quitaba y regresaba, terminábamos para que llore. Yo me iba y dije, maja, qué galán soy. Está llorando, sí, sí, sí me quiere. Y daba yo la vuelta porque ella se quedaba en la puerta parada, en la puerta de su casa parada, esperando que pues se le vaya su llanto, porque cuando entrara iba a ser un infierno también, porque si la ven llorando por mí le iban a decir,
oye, ¿por qué tú lloras por ese vago? ¿No ves que es eso y lo otro y lo otro? Eso suena hasta lógico, ¿no? Entonces regresaba y le pedíamos, es que no es cierto, siempre sí vamos a seguir. Y casi era todos los días. Sin decir que muchas veces yo llegaba, yo muchas veces he platicado con ella y le digo, nuestro matrimonio, aunque no fuimos cristianos, yo estoy completamente seguro que fue el plan de Dios para nuestras vidas. Porque a raíz de que tú y yo nos casamos, realmente el tener yo una relación personal con Cristo hoy por hoy fue gracias a ella. Porque a ella le invitan a la iglesia, venimos y ya tengo un encuentro con Cristo. Y es cuando yo empecé a entender que el matrimonio no solo dependía de mí y de ella, sino que ahí necesitamos una tercera persona. Normalmente cuando nosotros en lo personal queremos hacer algo, queremos tirar algo fuerte, jalar algo con una soga, lógicamente si ponemos una soga de un hilo, vas a jalar, pero va a llegar un momento que va a reventar, ¿sí o no? Si le ponemos dos hilos, se va a hacer un poco fuerte y va a aguantar un poquito más, ¿sí o no? Si le metemos tres hilos, se va a hacer muchísimo más fuerte. En este caso, a consecuencia de la ignorancia que muchas veces tenemos en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestro padre, con nuestras amistades, al último que metemos dentro de ese círculo, ¿a quién es? Es a Dios. Entonces por eso muchas veces cometemos errores. Y no es que ahora nosotros no lo cometamos como cristianos, sino sí los cometemos, pero hay una gran ventaja que podemos tener. Podemos acercarnos delante de su presencia en las escrituras, en la oración, para poderle pedir perdón. En las escrituras hay una anécdota bíblica que a mí me impacta mucho. El rey David, todos los conocen, ¿sí o no? El rey David fue una persona que Dios escogió para que sea rey sobre su pueblo, sobre Israel. Entonces el rey David, las escrituras lo citan como un hombre conforme a su corazón. Esas son de las cosas que igual en lo personal a mí me sorprenden, porque es el único en la Biblia que Dios lo habla a un hombre conforme a su corazón, ¿sí o no? Pero cuando tú ves a David en la etapa personal, tú ves un hombre que desde su niñez amaba a Dios. Dice la historia del rey David que él, cuando estaba cuidando sus ovejas, decía que venían osos, venían leones a atacarlas. Dice que él se iba en contra de los leones, en contra de los osos, y los mataba con tal de cuidar a esas ovejas, ¿sí o no? Pero hay algo bien específico, que él lo hacía no confiando en su fuerza, sino confiando en la cobertura que te da el favor de Dios, ¿sí o no? La misericordia de Dios. ¿En qué me baso en esa historia? En que más adelante, cuando Israel se va a la guerra, dice que estaban peleando los israelitas contra contra los filisteos. Y dentro de los filisteos sale un hombre gigante llamado Goliat, que era un gigante que se paraba y retaba al pueblo de Israel y le decía, si viene alguien en contra mía, peleamos, y si me derrota, no tiene sentido la guerra, nos damos por derrotados, agarramos nuestras cositas y nos vamos. Lo escuchaba el pueblo de Israel, y ¿qué es lo que hacía? Se morían de miedo, temblaban porque lo veían gigante de forma retadora. David, siendo un jovencito que confiaba mucho en Dios, dice que sus hermanos fueron a la guerra porque eran personas más grandes, y su papá manda de alguna forma a David para llevarles comida al lugar donde estaban y para averiguar cómo estaban. Cuando él llega y escucha las palabras del Goliat, él se siente ofendido porque dice, ¿cómo este paladín, esta persona incircuncisa, pecadora, se puede expresar así del pueblo de Dios? ¿No acaso nosotros somos el ejército del Dios viviente? Nosotros somos los que estamos dando la cara por Dios. ¿Cómo nos podemos acobardar tanto prácticamente? Entonces uno de sus hermanos, Eliab, si no me equivoco, que es el más grande, le dice, pues tú aquí has venido, seguramente nada más de forma morbosa a ver qué es lo que está pasando. Conozco que eres medio soberbio, le voy a decir. Cuando realmente su intención de David no era ni siquiera la soberbia, sino saber que muchas veces nosotros, ahora sí como cristianos, muchas veces nos cohibimos en medio de algún problema, de alguna angustia, cuando nuestra confianza tiene que estar puesta 100%
en el favor de Dios, ¿sí o no? Que no importa lo que nosotros estemos pasando, los problemas que tengamos, si nosotros nos aferramos y nos agarramos a Dios, ¿crees que Dios no va a hacer algo? Dentro de siempre de las historias bíblicas, ¿se acuerdan de Jacob? Jacob dice que hay un momento que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel, ¿se acuerdan? Pero ¿se acuerdan por qué le cambiaron el nombre? Porque él dice la historia bíblica que él quería ser bendecido y que hubo una noche que se apareció un ángel de parte de Dios y él se aferró tanto a pelear en contra de él para que lo bendijeran. Dice textualmente la Biblia que este ángel, que este ángel se cansó tanto de la perseverancia de Jacob que lo terminó por bendecir y le dijo, ¿sabes qué? Ya no más tu nombre será Jacob, ahora te vas a llamar Israel, que es el Israel, que es el pueblo de Dios, y ahí viene la descendencia y las 12 tribus de donde estaba peleando David, ¿no? Entonces, mira, cuando tú realmente tienes la confianza y tienes la convicción de que Dios es real, no simplemente por lo que te han enseñado, por lo que te han instruido, sino por las propias experiencias que tú has tenido, de lo que lees y de lo que vives, te aseguro que realmente no tienes que titubear para entregarle tu vida a Cristo. Tienes que estar orgulloso realmente de ser cristiano. Y no importa si la vecina de ¿cómo se llama? De tu casa o de enfrente o a tus alrededores dice que eres un maldito por ser cristiano. No importa si están diciendo que tú nada más estás engatusando a las personas para convertirlo, sino que realmente tú tienes el convencimiento de que Dios ha mostrado el amor en tu vida, ha derramado su favor y su misericordia, y lo único que está en tu corazón es que lo que tú has recibido por gracia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darlo por gracia. Porque hoy realmente nosotros podemos ver una generación que está bien desviada del propósito de Dios, ¿sí o no? ¿Cuánta gente hoy no está viviendo en angustia, en problemas? Y no es que no lo hayan, sino que realmente no hay nada mejor que vivir un problema o una angustia bajo la cobertura de Dios, ¿sí o no? Porque puedes vivir confiado. Dice uno de los salmos, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿cómo va a poder vivir? Completamente confiado. Y no es que no tengas problemas, sino que realmente vas a saber que Dios es real. Dice, a cualquiera, si tú le preguntas, ¿tienes fe? Te van a decir que sí tienes fe. Pero la fe no es simplemente de dientes para afuera, sino en lo que realmente tú crees, tanto en tu mente como en tu corazón, ¿sí o no? Porque dice, la fe, escucha, la fe va a venir, textualmente lo dice la Biblia, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener fe o cómo podemos decir que tenemos fe? Y si nosotros venimos, escuchamos la palabra y empezamos a tener fe, dice que nosotros entonces vamos a certificar o vamos a tener la certeza y la convicción absoluta de que existe un Dios y que el Dios que existe es el que creó todo lo que podamos ver hasta donde alcanza nuestra vista. Los cielos, sí, Él los creó. La tierra, también Él los creó. A ti y a mí también nos creó. Dice las Escrituras que Dios es tan perfecto que tampoco Él te va a obligar para que tú tengas en encuentro con Él. Toda la estructura de la creación y todo lo que nosotros leemos en la Biblia, vas a encontrarte con que Dios ha creado todo para que nosotros podamos tener esa relación con Dios, ¿sí o no? De una forma, natural. Mira, yo siempre les he dicho, y no es porque yo quiera exaltar siempre a mis hijos, porque son imperfectos de la misma forma que nosotros somos imperfectos. Pero el que haya nacido en el cristianismo y estén buscando de Dios, aún en medio de sus imperfecciones, yo puedo ver la gloria de Dios en la forma que van creciendo. Entonces, cuando yo veo a una Gabriela, a Suri o a un Isaac hablando de las cosas de Dios con tanta naturalidad, puedo darme cuenta que ahí hay un verdadero encuentro con Dios. Y como anécdotas que les he contado, hace muchísimos años, nosotros siempre proclamamos como cristianos, y eso me pasaba muchísimo a los primeros años de mi cristianismo. No, que yo quiero ser cristiano y el día de mañana yo quiero morir y partir con el Señor y cosas por el estilo. Y era mi predicación,
Y yo compartía y lo compartía. Y no estoy diciendo que esté mal, pero en su momento esto compartía. Cuando Surisadai, siendo pequeñita, estábamos en una plática y me dijo, papá, yo quiero estar con Dios. Quiero morirme para estar con Dios. ¿Cómo crees que yo me puse? A mí me impactó porque es lo que estoy pregonando, es lo que realmente quiero por todo lo que he aprendido y la convicción. Pero que te diga tu hijo que se quiere morir a la edad de 6 años, 7 años, ¿tú qué haces? Vamos, te ayudo a morir. No, claro que no, sino que eso realmente te impacta. Y tú dices, pero que ella pueda tener esta convicción. Y tal vez era una niña y tal vez tú podrás decir, no tiene sentido ni siquiera lo que está diciendo, no sabe ni siquiera lo que dice. Pero lo que se va sembrando en el corazón de los niños desde pequeños es lo que va a contribuir el día de mañana. Por eso dice las escrituras, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte. Pero no es que yo venga y le enseñe las escrituras como una doctrina para puro conocimiento, sino que realmente yo pueda mostrarle que lo que le estoy diciendo en la Biblia lo pueda yo estar viviendo. Y no de una manera que yo me voy a sentir perfecto o más que las demás personas, no, sino todo lo contrario, que en medio de mi imperfección yo he podido clamar a Dios y que cuando me equivoco y cometo errores me puedo arrepentir, reconociendo la debilidad que tengo como hombre y reconociendo la grandeza de mi Creador, que realmente día con día tengo que buscar de Él, tanto de mañana como de noche. Y no crean que el camino del cristianismo es sencillo, porque no lo es, y ustedes mismos lo pueden certificar y lo pueden afirmar. Si yo estoy equivocado y estoy mintiendo, también me lo pueden decir, pero les aseguro que hay momentos en nuestro cristianismo que ha habido desánimo, porque el diablo está como león rugiente, está como un ladrón buscando a quien derrobar, está buscando a quien destruir, a quien matar, y sus mentiras están a la orden de día. Y dice otro texto bíblico que el diablo está como león rugiente, que él siempre va a estar buscando cualquier artimaña para que nosotros podamos ser desviados. Entonces, el que nosotros siempre los exhortemos a que pasen con tiempo de Dios en las escrituras para que sepan que lo que nosotros estamos hablando está en la Biblia, no es simplemente para que nosotros queramos hacer una secta, sino que para que nosotros realmente tengamos un encuentro con Dios y sepamos qué es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Y te evitas un sinfín de broncas. Y te digo, ha sido difícil. Me acuerdo hace muchísimo tiempo, cuando yo era joven, muchas veces cuando tú eres joven, no piensas. Crees que te vas a acabar el mundo en un abrir y un cerrar de ojos. No tiene sentido tu vida. Me acuerdo hace muchísimos años, su amiga de mi hermana, Martina, me llegó a hacer una pregunta y eso me quedó así sembrado en el corazón. Pero en el momento no le di importancia. Hasta años después cuando dije, es verdad que yo caminaba sin sentido, sin rumbo y sin dirección, no tenía nada de expectativa. Yo vivía a lo que venga, si vamos a apedrear, nos apedreamos, si va a pasar esto, lo vamos a hacer. Entonces ella me hizo esta pregunta, oye, me dice, ¿tú nunca has pensado poder tener un coche? Y como que me hice así, me puse a pensar, dije, empecé a recordar, digo, algún momento quisiera tener un coche. Y no estaba yo chico, ya tenía yo más de 18 años, si no me equivoco, ya casi me iba yo a casar. Y se me quedó así, dije, la verdad, en toda la memoria que tengo, nunca me lo hubiera imaginado. O sea, como que no estaba dentro de mis planes tener un coche, ni en ese momento, ni a futuro. Yo simplemente estaba pensando, ahorita me voy a bañar, voy a ir a visito, me quito de visitar, me voy con mis amigos, tomamos unas cervecitas o nos tenemos que vender y es todo lo que va a pasar. Lógicamente que ese pensamiento a la larga a mí me ha perjudicado y tal vez son consecuencias que tengo que seguir pagando, pero son tal vez consecuencias y cosas que hoy por hoy me siguen motivando a buscar de Dios. Porque hay cosas que muchas veces tengo que estar tal vez pasando para que mi clamor
siga siendo o siga de la misma manera a como cuando llegué en los primeros días. Y que no haya desánimo, sino que siempre haya ese ánimo para seguir buscando de Dios. En esos mismos tiempos me acuerdo, que escuchen, en aquellos tiempos me acuerdo que yo me salía y me iba yo con mis amigos. Y sí, fumábamos marihuana y tomábamos y todo. Y no me importaba lo que estaban pasando mis papás, que si sufrían, que si no sufrían. Cuando yo regresaba a las 3, 4 de la mañana, veía yo a mi papá y a mi mamá, nunca se me va a olvidar esa imagen. Tal vez en su momento no le di importancia por no pensar, por no sentir, por estar engañado por todo lo que el mundo nos ofrece. Pero en su momento cuando los vi, como que me valió sombría. De hecho, me molesté porque me salían a buscar. Oye, ya no soy un niño. Pero estaban envueltos como unos monjes en su cobertor porque había frío. En su momento eso a ti no te importa. Pero hoy por hoy te das cuenta que muchas veces las actitudes que tú tienes y las cosas que haces consciente o inconscientemente haces sufrir a las personas que más te quieren. Hoy por hoy realmente sí lo valoro. Tal vez porque tengo hijos, pero también Cristo me ha enseñado muchísimas cosas. Entonces ahora yo digo, ¿cuántos problemas me hubiera evitado si hubiera yo escuchado el consejo de mi padre, de mi madre, de mi hermana y de todos los que se preocupaban por mí? Pero de alguna forma, tal vez tuvo que pasar eso para que hoy yo pueda darle gracias a Dios que no soy lo que debía ser sin Cristo. ¿Qué quiere decir? El domingo pasado, cuando me quité de acá, lo conté en la mañana, pero voy a contarlo otra vez. Me quité de acá, llegué a la casa, me entregaron el coche del taller y tenía que yo meter mis cosas para ir a trabajar el lunes. Abrí, eran como las 7 de la noche, casi las 8, y empecé a meter todas mis cosas al trabajo y se acercó un muchacho drogado hasta no más. Sinceramente le doy gracias a Dios que o sea, como que en mi corazón está el no hacerle el feo a esas personas. Y ahora les voy a explicar a dónde Dios yo creo que me está llevando. Al platicar con él lo vi tan drogado que me empezó a contar un montón de cosas y a decir y esto. Y sinceramente en mi corazón me digo, me gustaría poder testificarle un poquito. Quise hacerlo, no se pudo. Solo le dije que era cristiano porque hasta para eso me estaba invitando a tomar porque tenía sus latas de cerveza en su mochila. Le dije, no, yo no, ya no bebo. Lo convertí al cristianismo y comenzó con su rollo. Se le olvidaban cosas y volvía a contarme que no sé qué, pero ahí yo medio tratando y diciéndole a Dios, Dios, y mirando a este muchacho diciendo, ¿cómo Dios es tan bueno? Que puede marcar la diferencia en la vida de las personas. El favor y la misericordia de Dios realmente hacen la diferencia. Porque yo dije, este muchacho pudo haber sido yo. Si no conozco a Cristo, pudo haber sido yo. ¿Por qué? Vivimos en la misma colonia, andamos con los mismos amigos, casi tenemos la misma edad. La única diferencia en su momento es que posiblemente yo me haya vestido un poquito mejor que él. No andaba yo de cholo, no. Pantalón, camisa, los domingos tratar de salir bien vestido. Es una de las cosas que se nos inculcaron. Pero las andadas teníamos los mismos. Y si no me equivoco, tal vez llegué hasta tomar una vez con él y con su pandilla, porque yo vivo en La Fidel y él es de Pacaptún. Bueno, la cosa que me pidió agua, le dimos agua, salió Carla, lo vio, estuvo allá, salió Isaac, lo vio. Entonces una de las cosas que le dije a Isaac, mira qué triste es no estar en los caminos de Dios. Una, por la vida la que estás llevando. Dos, por las cosas que tú estás diciendo, las cosas que tú ya piensas. Ya como que desvarías. Dime, ese muchacho, te aseguro que cuando tenía 6 meses dio ternura. Sus papás tal vez esperaban su nacimiento, pero ¿a dónde lo estaba llevando? Una vida completamente desenfrenada. Y lógicamente una vida donde a Dios lo tenemos por último, ¿sí o no? Entonces yo le decía a Isaac, mira, lejos de despreciarlo, yo creo que podemos tener empatía con esta persona y realmente tratar de poder brindarles lo que a nosotros nos ha servido mucho. Y tal vez hoy no puedo hablarle, o tal vez nunca pueda yo hablarle otra vez. Lo que sí hay que pedirle a Dios que nos dé oportunidad para poder enseñarle, y si no, que otro lo haga,
pero que en alguna manera se puede empatar con Dios y ya no sea la persona, porque a los 2 días, a los 3 días, se lo terminaron llevando ¿cómo se llama? A la cárcel, porque se dedica a robar. Pero digo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y esas personas? Cristo. Hoy si yo puedo estar acá compartiendo y predicando y puedo tener un saco puesto y una corbata que en mi vida yo me imaginé que lo iba a poner, esa gracias y a la consecuencia de poder conocer a Cristo. Isaac está creciendo y está cumpliendo y está estudiando en una escuela que no es muy buena, pero yo siempre he pensado, cuando nosotros empezamos a inculcarle valores a nuestros hijos, esto tiene que notarse muchísimo más allá de los lugares en los que puede estar, sin sin perder la prudencia de que si podemos escribirlos en un mejor lugar, en este caso Isaac como escuela, muchísimo mejor. Pero muchas veces Isaac, creciendo y en su propia edad, él estaba con que, no, que mira papá, que las pandillas, y me empezaba a contar, como que esto lo estaba como que deslumbrando un poquito. Y que las muchachitas, que esto y lo otro, Isaac, siempre tratamos de ¿cómo se llama? De disciplinarlo. No es, les digo, no es un hijo del diablo, es un hijo mío. Me parezco tal vez al diablo, pero pues eso ya es otra historia. Tiene sus propios errores y sabes lo mejor de todo, que tiene su propio trato con Dios. Que muchas veces, aunque le cueste trabajo hacernos caso, Dios le hace saber que hay disciplina, que aún hay disciplina en los caminos de Dios. Porque las Escrituras dicen, si tú amas a tu hijo, tienes que disciplinarlo para que el día de mañana no esté llorando, como estaba compartiendo el pastor Brian con los hijos del rey David, que el rey David jamás disciplinó a sus hijos, no los entristeció, como dicen las escrituras. ¿Qué pasó? Casi todos eran medios hermanos. ¿Qué pasó? Uno viola a su media hermana, el otro mata a su hermano. Un show, todo un show. ¿Por qué? Por no disciplinar. Entonces, ya se fue. Entonces, Isaac, una vez estábamos en la casa, ese día fue un martes, no venimos a servicio. Cuando llega, bañado en sangre, porque lo golpearon, motivo una muchacha, una chiquita. Yo le decía a Isaac, Carla cuando lo vio, se puso a llorar, como no tiene ni idea. Al fin y al cabo, una madre, ¿no? Una madre le duele mucho lo que le hacen los hijos. Se desvaneció en el piso. Yo ya no sé ni qué hacer, si levantar ¿cómo se llama? A Carla, a ver qué le pasa, ir a ver quién golpeó a mi hijo, porque también a mí me enfureció eso. Y para el colmo de males, se escapa mi perro. Entonces, la esposa del hijo y el perro, ¿qué hago? Y me fui atrás del perro. Salí a buscar a los muchachos. Estaba Alfredo. Alfredo me conoció cuando andaba yo medio brusco. Y él me empezó a decir, tranquilízate, fíjate las cosas, piensa. Y sinceramente una de las cosas que le doy gracias a Dios, que ya no actúo tan espontáneamente. Tengo que meditar. O sea, aunque yo esté molesto y aunque yo esté tratando y buscando una solución, como que hay algo dentro de mí, dice la Biblia, procura de no entristecer al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos redarguye, o sea, como que te dice, ¿sabes qué? Por ese camino no es, mejor vente, vamos a tranquilizar las cosas, para que tú puedas enfriar, porque yo ya después pensándolo fríamente dije, ¿qué hubiera pasado si yo salgo, veo a esos muchachos y les pego una estropeada? Al fin y al cabo, muchachos de 14, 15 años, ¿quién se va a meter en problemas? Al día siguiente ustedes leen el periódico, pastor de la iglesia Bella Manantial mató a un jovencito de 15 años. O sea, entonces, pero fíjate, o sea, da risa, pero vea cómo actúa el diablo. De lo mucho que hemos construido a lo largo de 16 años, por una equivocación, se va a la basura. Porque les repito, muchas veces nosotros como cristianos, la gente, cuando nosotros nos convertimos y empezamos a hablar de Dios, la gente, ¿qué es lo primero que va a mirar? El error que vas a cometer como cristiano. Míralo, no, que es muy cristiano. O sea, que ven el punto negro en la camisa blanca. Pero ¿por qué no hablan de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida? Que son muchísimas. Al principio yo le decía a Carla,
Es verdad que nosotros tenemos problemas y yo estoy batallando por muchísimas cosas, pero en lo personal, dime si no cuántas cosas Dios no ha hecho en nuestras vidas. Y desde eso yo me propuse en mi corazón y se lo dije a ella, que ella tiene errores como yo los tengo. Pero desde eso yo procuré no ver sus errores, pero sí ver sus virtudes todos los días. Y no somos un matrimonio perfecto, pero bien allá estamos estable y peleando y hemos tenido problemas futuros, que eso nos ha llevado tal vez a la madurez, y tal vez todavía nos falta un montón, pero realmente el poder exaltar toda la obra que Dios está haciendo en la vida de ella es realmente lo que nos permite vivir hasta el día de hoy enamorados como el primer día. Y no estoy hablando de lo físico, al principio sí era de lo físico, pero yo estoy hablando de ese tercer hilo que nosotros hemos hecho con Dios. De esa que eso, dime, si un hilo con trabajo lo rompen dos, imagínate un tercer hilo, pero que ese tercer hilo sea cerrado porque es Dios. No va a haber poder humano que lo vaya a romper. ¿Sí me explico? Entonces David es lo que tenía. Por eso que cuando se presentó ese gigante, él dijo, ¿cómo este paladín va a venir a ofender? Yo voy a ir y yo voy a pelear en contra de él, porque yo no voy a ir ni contra espada ni contra jabalina. O sea, no iba a agarrar su espada ni con una jabalina para matarlo, porque era un hombre que había peleado en guerra, sino que él dijo, yo voy a ir en el nombre de Jesucristo, en el poder del Señor. Y dice la historia que con una onda la puso, la giró, y le dice este gigante a David, oye tú, ¿acaso soy perro para que tú vengas con uno con una espada y el otro con una piedra? Dime si no es para ofender. La verdad yo me ofendería lo que le pasó a Goliat. Pero con esa onda y con esa piedra, dice, bueno, la historia bíblica y los documentales que he podido ver, dice que los cascos de los guerreros prácticamente te cubrían todo. Y solo dejaban como que una abertura. Decían, no sé cómo hacía, que dejaban solo una abertura más o menos por acá. ¿Y crees que esa bendita piedra ahí se encampó? Dice que sometió y el gigante cayó. Entonces lo único que fue a hacer David, se acercó, le quitó su espada y le cortó la cabeza. La historia de David a mí me encanta. Muchas veces me identifico de él, tal vez por las imperfecciones, los errores que cometemos. Pero si algo le caracteriza a David como un hombre conforme a su corazón, es que siempre tuvo, no por lo perfecto, sino por un corazón arrepentido, un corazón humilde, que siempre estuvo buscando la dirección de parte de Dios. Cuando él cometió adulterio, fíjese, David, bien imperfecto, dice las escrituras, que era pecado, tocar algo que era divino, los utensilios del arca, el arca del pacto. De hecho, dentro de la historia bíblica dice que estaban trasladando el arca de la alianza de un lado para otro, y que solo los levitas, los hijos de Leví, podían tocarla. Eran las personas que estaban designadas para el servicio de la casa de Dios. Como decir, el pastor Armando y la pastora Silvia que viven acá son los únicos que pueden tocar las cosas del santuario. Y si alguien otro lo toca, se muere. Prácticamente es lo que pasaba en ese tiempo. Dice que estaban trasladando los levitas y que en su momento uno como que se tropieza y medio suelta y se pasa a caer el arca. Entonces uno que no era de la tribu de Leví, para que no se caiga, mete su mano y logra recuperarla. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Se murió, porque era como una ley bien marcada. Entonces cuando tú ves la historia de David, no sé si estoy pecando de blasfema, pero David a veces lo veo como un sinvergüenza, porque David no tenía nada que ver con eso. Y dice que cuando él era perseguido, cuando lo iban a matar, se metió donde prácticamente estaban los utensilios sagrados y dentro de ellos estaba la comida sagrada. Dice que tenía hambre, que agarró, se acercó y se tragó toda. Tú dices, ¿y este de qué privilegios goza? Que no murió, no le pasó nada. Y cuando lees el texto, dice un hombre conforme al corazón de Dios. Posteriormente tú lees la historia de David y tú ves a David que él estaba entre sus cosas, acecha, y ve a la mujer de uno de sus soldados y la desea. Y como siendo rey dice, ¿sabes qué? Manda y tráemela.
y tiene que ver con ¿cómo se llama? Con Betsabé, con esa mujer. Y, y no solo así, como que le remuerde la conciencia. A veces parece un sinvergüenza el bendito David, pero en cuanto a su corazón es un gran, como que dice, ¿sabes qué? Devuélvela. Y creo que se da cuenta que queda embarazada y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Habla a los principales generales y dice, ¿sabes qué? Agarra al esposo de esta muchacha, de esta mujer, y ponlo en la guerra, lo pones de primero para que lo maten. Y así lo hizo. La cosa que matan hasta Urías. Y para más vergüenza de David, dice que Urías dice, Señor, pero espera, antes de eso le dice, cuando se entera que está embarazada, le dice, ¿sabes qué? Tráeme Urías de la guerra para que tenga intimidad con su esposa y le encajemos ¿cómo se llama? Al bebé. Y lo hace. Y le dice Urías para vergüenza de David, no, como todos mis hermanos, todo como mi gente ha estado en la guerra, yo voy a estar teniendo intimidad con mi esposa. No, que Dios me libre de eso, le dijo. Imagínate David cuando le dijeron esas palabras. Y solo así, ¿sabes qué? No me dio resultado eso. Trae todo el licor que se tenga que beber y lo trata de emborrachar. Y a un borracho le volvió a repetir lo mismo. La cosa que no tuvo intimidad y dijo, pues ¿sabes qué? No se pudo hacer nada, hay que darle cuello. O sea, prácticamente David, el autor intelectual de la muerte de Urías, y lo manda. A todo eso, lógicamente hubo consecuencias, que es lo que estaba explicando el pastor Brian el viernes. Por eso, posteriormente, después, su hijo le viola a su media hermana. Y después el hermano de otra mujer le mata a ese que violó y después le quieren quitar el reinado por sus hijos, ¿no? Pero lo que a mí me gusta de David es ese corazón humilde. Porque dice que cuando Dios lo confronta mediante un profeta, le dice, ¿sabes qué? Ve y dile esto a David. Y va y el profeta le dice, fíjate que pasó esto, contando como en una parábola toda esa historia. ¿Tú qué crees que le tengamos que hacer a ese tipo? Y dice David, no, pues a ese sí hay que matarlo. Y le dice el profeta, ¿sabes qué? Pues esa persona eres tú, por todo lo que tú hiciste. Y como que le cae el 20 a David y tiene lucidez y se va. Y yo siento, de hecho no siento, es así. Es cuando ora el Salmo 51. Y quieren leerlo en su casa, léanlo. Y le dice a Dios, Señor, en verdad perdóname, porque solo contra ti he pecado. Si tú no eres el que me limpias, créeme que no voy a poder hacer nada. Entonces, sinceramente, nosotros hemos tenido, por lo menos hoy, o los que estamos acá, o los que hemos estado viniendo, realmente tenemos la oportunidad de tener ese encuentro con Dios. Y no te creas porque eres cristiano de algunos años, tú no puedes tener ese problema de ser engañado por el diablo. Porque cuando tú vienes con una actitud soberbia a la casa de Dios, creyéndote saber más de lo que el predicador, te repito, nosotros simplemente hablamos lo que está aquí en las Escrituras. Si tú vienes con una actitud de que no te gusta quien predica, que por qué no predica el otro, mira, dice Dios que cuando Él trae un mensaje para que una persona no sea muerta, hasta los burros hace hablar, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto más a nosotros? Entonces nosotros gozamos de un gran privilegio, de que hoy por hoy nosotros podemos escuchar el consejo de Dios. Lo podemos escuchar acá, lo podemos escuchar en nuestras casas, nada nos impide agarrar un tiempo la Biblia y estar leyendo. Y no me vengas con una excusa de que digas no tengo tiempo. Porque te digo, yo mismo me paso casi 2 horas viendo YouTube en el celular. O me paso viendo una película. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no le estamos dando importancia a las cosas que realmente importan. Y en este caso es que nuestra vida cambie a consecuencia del favor de Dios en nuestra vida, que no está cerrado para nadie. Dice las Escrituras, y los voy a estar contando así porque ya no hay tiempo para leer, pero dice Dios que cuando Él empieza a crear todo, crea en el primer día, ya pone en orden las cosas, empieza a crear la luna, los soles, los mares, todo eso, y crea al hombre y crea a la mujer. Y dice las Escrituras que Dios vio que todo era bueno, pero no solo bueno, sino que dice bueno en gran manera.
Muchas veces en lo personal, yo en mi trabajo instalo líneas de internet. Entonces hay ciertas normas cómo se tienen que instalar, ¿no? Entonces una vez que nosotros entramos a la casa para terminar de instalar, pongo una cajita para conectar. Pero igual tiene sus normas. Entonces yo cuando ya pongo la cajita, pongo el molde, pongo todo eso, lo trato de ordenar así lo más bonito que se pueda, porque de hecho casi no me gusta mucho el cablerío dentro de las casas. Lo enrollo, le pongo sus cintas y todo. Cuando yo veo que una, una, una instalación me queda así, digo, te digo, wow, qué lindo me quedó. Entonces, imagínate esa escena de Dios cuando Él ya crea todo y crea al hombre y crea a la mujer y dice, ¿sabes qué? Mira qué bueno es esto que creé. Y no simplemente bueno de que decir, oye, está, sino bueno realmente gran manera. O sea, realmente vale la pena. Y yo no, sinceramente, yo no creo que haya sido por el sol, por la luna, que eso es un complemento para que hoy por nosotros podamos tener vida. Porque dentro del plan perfecto de Dios, estaba yo viendo un documental la vez pasada y dice que la distancia del sol está a una medida tan perfecta en cuanto a distancia de la Tierra, que si se mueve 1 milímetro ese sol, tú y yo terminamos achicharrados. Entonces, hay unos relojes, los Rolex o las cosas, y dice que tienen un mecanismo tan sofisticado, no por nada cuestan miles de pesos. Entonces, imagínate la perfección de Dios para que ese bendito sol no nos haya achicharrado a ti y a mí. Y no estamos sufriendo nada de calor ahorita. Ahora, si nosotros no nos arrepentimos, el calor que sí vamos a sufrir, y no por el sol, sino por el infierno. Así que acostúmbrate. Entonces, dice que Dios lo vio y dijo, es una creación en gran manera. Y le dijo al hombre y a la mujer, mira, todo de lo que tú ves, todo lo que tú ves, vas a poder disfrutar. Todo de lo que puedas bajar, vas a comer. Pero ahí viene un intruso. ¿Quién fue? Satanás. El Satanás, mira, hay un dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿sí o no? Mira, nosotros no le hacemos un cuento chino al diablo. Sinceramente, la neta iba a decir. Sinceramente, nosotros no le hacemos un cuento chino al diablo. El diablo, mira, no te creas bueno que decir, ¿sabes qué? Yo al diablo lo pongo bajo mis pies. Dios me libre. Dice que, si no me equivoco, fue el ángel Miguel o el ángel Gabriel, que ni él se profiró en contra del diablo, sino lo que le dijo, que el Señor te reprenda, porque el único que tiene la capacidad para derrotar al diablo es Jesucristo. Entonces nosotros, nuestra cobertura tiene que ser de Él. Entonces estaba el diablo y dice que fue tan astuta en forma de serpiente, que le había dicho Dios a Adán y a Eva, ahí hay dos árboles, el de la vida y el del conocimiento. Aún el de la vida lo podían comer, ¿sí o no? Pero le dijo, solo el árbol de conocimiento no quiero que lo coman, por ningún motivo. Y la serpiente, que fue astuta, le dijo, ¿y por qué tú no has de comer ese árbol? ¿Acaso Dios tiene miedo a que seas como Él? ¿Cuál fue el pecado del diablo para que fuera destituido del cielo cuando era el ángel más bello del cielo? La codicia, la soberbia. ¿Qué quería? El trono de Dios. Quería ser igual a Dios. ¿Cómo estaba tentando al hombre o a la mujer? De la misma manera. Tal vez el gran problema que nosotros tenemos como humanos es el de la soberbia. No sé si sea arraigado, no sé si sea el pecado original, pero es algo con lo que tal vez vamos a pelear todo el tiempo. Y cayeron, lo comieron, y dice textualmente la Biblia que cuando ellos comieron, dice, los ojos le fueron y empezaron a ver la diferencia entre el bien y el mal. Y cuando se vieron desnudos, sintieron vergüenza y se taparon, ¿sí o no? Fíjate que el diablo
aunque es mentiroso, usa las verdades para torcerlas. Porque la forma en la que tentó a la mujer no fue mentira, o sí fue mentira, no, sino que se lo hizo bonito, precioso, codiciable, y cayó. Dice las Escrituras que por medio del primer hombre, del primer Adán, se concibió el pecado. Pero dice que también por el primer hombre en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a Jesucristo, es que nosotros podemos tener la redención y la salvación. Y que ese pecado y todo problema que tengamos de egoísmo, de soberbia, crucificados junto a la cruz de Cristo, es lo que nos empieza a hacer diferentes. Pero ve cómo es el diablo. Dice que está como león rugiente y que él siempre está pendiente para engañar, matar y destruir. ¿Sí o no? Dice que cuando Jesucristo decide comenzar su ministerio, porque para eso Jesucristo nace, tiene una vida normal como hombre hasta los 30 años, si estoy bien, ¿verdad? Cuando va a comenzar su ministerio, cuando él decide comenzar su ministerio tal cual, dice que va y se presenta ante Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautiza. Dice que después que fue bautizado vino sobre él ¿qué? El Espíritu Santo. Pero dice que también el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto haciendo su ayuno de 40 días, de 40 noches, en ese lapso que estuvo en el desierto solo, sin comer, sin agua, sin nada. Dice, ¿quién creen que se presentó allá? Otra vez se presentó el Quisim, el diablo. ¿Y de qué manera lo tentó? ¿Ah? Le dijo, vamos a leerlo, para que no seamos tan historiadores y si leamos un poco la Biblia. Marcos 4, el Evangelio de Marcos. A ver, creo que me equivoqué. ¿Cuál? Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Era para que no se duerman. Tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús, Mateo 4 desde el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, oye, Jesucristo, ¿tú eres el Hijo de Dios? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Oye, Jesucristo, ya pasaste aquí 40 días, 40 noches, no has comido, pero tú te dices ser el Hijo de Dios. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Si acaso tú eres Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras que tú debes tener el poder? Si Dios creó todo, ¿cómo tú no vas a convertir unas piedras en pan? Les dices que se convierta en pan y comes y ya te sacias tu hambre que tienes. Fíjate, no lo está tentando con una mentira, sino con una verdad completamente torcida. ¿Torcida por qué? Porque le está seduciendo a que no cumpla el propósito de Dios, a lo que Jesucristo había venido en la tierra. Si Jesucristo hubiera cumplido, hubiera convertido, y lo pudo haber hecho en su naturalidad como hombre, estoy seguro que tuvo tentaciones Jesucristo. Bueno, y tuvo hambre en el cuerpo natural. Si Jesucristo lo hubiera hecho, te aseguro que ahí se rompía el plan de salvación por desobediencia, porque no a eso venía, no para eso estaba en el desierto, sino que el Espíritu Santo lo llevó, lo dijo, para ser tentado, o sea que era necesario que eso se cumpliese. Dice, y el 4, él le respondió y dijo, escrito, ¿qué le dijo? Escrito está. ¿Por qué le dijo escrito está? ¿Ah? Porque tampoco cuando Jesucristo le rebatió
esta tentación al diablo no simplemente fue por la invención ¿cómo se llama? De Jesucristo, lo primero que se le ocurrió, sino de acuerdo a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Por eso le dijo, escrito está. No solo de pan, ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo te va a tentar. A nosotros el diablo nos tienta a diario, ¿sí o no? A diario. Si no te tienta, ya debes estar con el Señor en el cielo. Pero Dios te tienta con lo que sea, con lo que sea, con lo que sea. Con cualquier problema, situación. Lo importante en nosotros es confiar en Dios. Si el diablo viene y te presenta una tentación, escucha, no va a ser mentira, va a ser una tentación. Ayúdeme. ¿Cómo? Verdad torcida, pero como que suculenta, o sea, como que deseable, como que te la va a poner así, como que te va a hacer dudar como no tienes idea. Te lo va a plantar bonito. ¿Sabes qué? Mira, esto es lo que te conviene, mira, es la persona que te conviene. A los muchachos, mira, es la persona que te conviene por esto y por lo otro. Yo a mis hijos y a Isaac, muchas veces Isaac va muy de chulito a la casa. No, es que hay una muchachita que me está, Isaac, las personas que realmente te quieren siempre te van a llevar por buen camino. Esa es la que te ama. Y cuando tú realmente, yo no te voy a impedir que te cases con la que tú quieras, pero el consejo es que cuando tú busques a una esposa, sea la esposa que Dios te está dando, que esté enamorada más de Cristo que hasta de ti mismo, porque te aseguro que ella va a ser una mujer virtuosa y va a ser la mejor mujer para ti. Y con Gaby, con Suri, a pesar de que no me gusta hablar mucho del tema de casamiento con ellas, les digo específicamente, ¿sabes qué, hija? Mira, yo tengo muchos errores, muchos problemas, estoy batallando, se los hago saber siempre. Pero cuando te cases, procura, primero, que el esposo que escojas, mínimo, se esfuerce de la misma manera que me esfuerzo. Una, en la búsqueda de Dios. Dos, si yo te pude dar esto nada más, demándale un poquito más. El trato hacia mi esposa, si tú ves que yo trato hacia tu esposa, es lo mínimo. Por eso muchas veces el trato hacia nuestras esposas o sea, que realmente nosotros como matrimonio y como padres también tenemos que procurar ser ejemplo para ellos, para que ellos puedan tener esos cimientos. Entonces, lógicamente que cuando uno es joven, te vuelvo a repetir, te vas a querer comer el mundo o crees que te la sabes toda. Entonces, las tentaciones, ¿cómo van a venir? Níger, ¿cómo vienen? Vienen gordas, ¿verdad? Chimuelas. Para nada. Cuando yo estaba yo en mis andadas, algo sí también que se me dio clavado, decía, ¿cómo las mujeres más bellas, más bonitas, tienen a los novios más feos? Solo Carla fue la excepción, pero no, pero es como una, no sé si es una regla, pero tú los ves, sinceramente los ves, las muchachas así parecen unas muñequitas, unas princesitas, aunque después cuando se casan, ¿cómo terminan? Como unas brujas, porque una mujer, y la Biblia lo dice en Eclesiastés, es como un huerto, que el hombre tiene que saber cultivarlo. Muchas veces el hombre es tan egoísta que al final cuando le terminas de chuparle el dulce a la paleta, ¿verdad, Tommy? Ya no la quieres, ya la engordaces con pura masa y luego quieres cambiar por una paletita nueva. No, dice, ahora cómetelo como papitas, como decía el pastor antes. Esa es la responsabilidad nuestra. Ahora, nosotros como varones tenemos gran responsabilidad sobre nuestras mujeres. Entonces, para no alargarlos más, y la verdad faltaron un chorro de versículos, todo lo que les conté bíblicamente salió fuera del orden de lo que estaba yo compartiendo de la mañana, pero sí va junto con la prédica, porque en Daniel 12 específicamente dice que cuando nosotros entendemos realmente el propósito de nuestras vidas, tu vida va a ser un resplandor, que la gente, por más que te esté ofendiendo, te esté criticando por ser cristiano, te aseguro que va a querer la misma vida que tú tienes. En la casa yo les dije, hay mucha gente que hoy por hoy nos critica,
que porque somos unos engatusadores. Nosotros no fuimos a engatusar a Katy ni a doña Elia. Ellas tenían un verdadero problema que en su momento, cuando Dios nos dio la oportunidad para que Fátima conviviera en la casa y ver una familia, dijo: yo quiero esa familia, yo quiero que sea mi papá y mi mamá como ustedes. Y hoy por hoy, Alfredo, Katia, doña Elia, y si Dios nos los permite, porque la obra es de Dios, don Alfredo va a estar acá, ya sin ningún problema, buscando de Dios. Y realmente eso tiene que mostrar nuestra vida. No hablar de nuestra propia perfección, sino hablar de nuestras debilidades, o que la gente pueda ver lo imperfecto que somos, pero sometidos a la voluntad de Dios con humildad. Y Pablo decía: Dios me tiene puesto un aguijón en la carne, para que a mí no se me suba nunca, porque al fin y al cabo, ¿quién yo soy? Pero sí algo tengo entendido, que en medio de mi debilidad, ¿quién se va a glorificar? Dios. Y que en nuestra vida, sinceramente, permitamos a Dios que se glorifique, con siendo personas humildes y reconociendo que eso no tiene nada que ver con una religión, que tú y yo nos vengamos a sentar aquí cada domingo y que lo santo se nos vuelva común, sino que realmente nosotros valoremos cada día de nuestra vida como cristianos, que aunque tengamos problemas, podamos permitirle a Dios que lo solucione y decirle a nuestro problema que es más grande Dios que nuestro problema, y no a Dios lo grande de nuestro problema, porque al fin y al cabo servimos al Creador de todo. Señor, te damos gracias en este día, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, y que realmente nuestro corazón, Señor, haga humildad y agradecimiento, Padre, que podamos llegar día con día, Señor, delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, dándote gracias, Señor, por lo que has hecho. Bendecimos este lugar, bendecimos esta familia, Señor, que tenemos en Cristo, Padre, y que todos tienen un gran testimonio, Señor, para poder mostrar, Señor, de la obra que tú has hecho, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.